Bueno, aztenga jarraitzen dugu hasi duguna goizien. No hay que volver, pero por retomar y para poder dar arranque, sabéis que ahora nos toca vamos a hacer Juan Requejo va a hacer la presentación, el marco teórico de la sesión de la tarde. Antes de dar la palabra, os agradezco a todos y a todas las que nos habéis comunicado, transmitido de alguna manera u otra la satisfacción por el desarrollo de la primera parte de la jornada. Esperamos que la segunda parte también siga satisfaciendo, pero en cualquier caso agradeceros esos comentarios y bueno, vamos a retomar la jornada con Juan Requejo, que es una persona que ha trabajado mucho con organismos internacionales y es lo que me gustaría saber, es cuando tratas o cuando trabajáis estos asuntos en esos organismos, cómo son valorados, cómo se atiende, qué atención se os presta. Antes ha habido una mención también a Albert en ese sentido, pero en cualquier caso sí que me gustaría que pusieras en valor todo ese trabajo que se hace con organismos, sobre todo fundamentalmente internacionales. Pues arratsaldeon a todos. Gracias por invitarme y por demostrar interés en lo que uno puede decir, que siempre es una cosa que me sorprende, pero vamos, allá vosotros. La verdad es que sí que la pregunta es pertinente porque siempre estás en una relación tanto ambigua. Para mí la planificación y los estudios que acompañan a la toma de decisiones estratégicas es mi medio de vida. Y entonces, pues una buena parte de las cuestiones que elaboras no necesariamente se convierten en decisiones y, por tanto, en hechos. Muchas de ellas quedan en el limbo flotante de las opciones no materializadas, ¿no? Pero yo diría que en los últimos tiempos las cosas están experimentando un cambio importante. Y probablemente hay como una especie de doble fuerza que están actuando en una dirección parecida. Por una parte es desde abajo cuestiones de la ciudadanía, de las empresas pequeñas, de grupos de diverso tipo que están totalmente decididos y entregados a buscar otras opciones, pero también organismos internacionales que, con una perspectiva amplia, en cuanto hacen ese análisis y esas perspectivas, se les viene encima el cuestionamiento del modelo. Probablemente donde tenga la sensación de mayor resistencia sea en estructuras de decisión pública y privada intermedia. Ahí es donde las resistencias a cuestionar el modelo son mayores, ¿no? Pero vamos, por eso creo que de esta mañana lo que hemos estado aquí hablando sobre la conveniencia de qué hacer con la iniciativa de las DOT del País Vasco, creo que es muy importante que desde el territorio, desde la unidad relevante en la toma de decisiones territoriales, que es la comarca, que es el espacio de vida, que es la estructura básica de la salud especializada, de la enseñanza especializada, de las compras, es la estructura espacial básica de la relación del ocio, se construya con participación de muy diversos actores sociales un modelo que tenga un nivel de consenso suficiente. Si eso se consigue, es muy difícil que ningún proceso de carácter dirigista o de mayor escala se imponga sobre él. Yo lo veo así. Por otra parte, también me expongo a dar mi opinión sobre las DOT vigentes en revisión, porque creo que representan un modelo de planificación típicamente funcional, mecanicista, simplista. Esta mañana hablábamos de los lenguajes. El lenguaje de ese tipo de instrumentos, como en muchos planes generales, es un lenguaje de lo mecánico. Hablan de rótulas, hablan de bisagras,
hablan de piezas, hablan de un lenguaje mecánico. Ese lenguaje mecánico es en alguna medida de lo que voy a hablar también, en qué medida ese modelo mecánico se contrapone a un modelo orgánico. Y por tanto las DOT del País Vasco, que hacen un ejercicio probablemente necesario, pero con el cual yo no estoy muy de acuerdo, de simplificación mecánica, hace toda una serie de dibujos de piezas estáticas que se relacionan entre sí y se jerarquizan como si fuera una realidad modelizable y convertible en un artefacto. Tiene más representación de esquema de artefacto que representación orgánica. Y claro, no me siento cómodo con esas representaciones porque, como veremos, no son las que realmente ahora mismo me planteo, ¿no? Esta imagen salió el otro día en los medios de comunicación digitales. Es una noticia, que a lo mejor no todos habéis visto, pero que fue espectacular en Alemania, donde la empresa Nike, que produce unos artilugios que nos ponemos en los pies, llamamos zapatillas, estaba muy orgullosa de informar a la sociedad alemana de que iban a construir una fábrica donde solo trabajarían no sé cuántas personas, muy pocas, que eran los de seguridad. El resto de las tareas lo iban a hacer unos robots. Y eso es un gran avance, por lo visto, para la sociedad alemana. Ya no necesitamos trabajadores para que hagan zapatillas. Hemos conseguido la robotización absoluta de la producción de zapatillas. Solo necesitamos consumidores de zapatillas. Pero la producción en Alemania de las zapatillas será una cuestión de los robots. Gran avance de la innovación tecnológica. No hace mucho estuve cerca de Sevilla en una explotación agrícola que produce alimento certificado por las organizaciones que lo tengan que certificar de que es un alimento comestible. El gran orgullo de sus propietarios y de todos los que habían intervenido era que en esa explotación agrícola solo trabajaba una persona, el guardia de seguridad. Todo lo demás estaba mecanizado, robotizado. Eso quiere decir que todas las decisiones de interpretación de cuál es el nivel de maduración vegetativa de la planta, cuánto agua necesita, cuánto nutriente, cuánto fito, etcétera, se tomaba con métodos robotizados, digitalizados, desde Sevilla capital. Y cuando llega el momento de la producción de la cosecha, unas máquinas recogen los productos y los dejan en unas cajas para que ya finalmente aparece alguien que no es un robot y se lleva esas cajas a Mercasevilla. Gran avance de la sociedad española. Sí, conseguimos que la producción de alimento ya esté totalmente, no solamente desacoplada del territorio, sino desacoplada de las personas. Ese es el gran avance, ¿no? Si uno reflexiona sobre eso, pues la verdad es que te entra un poquito de canguelo, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver, como conectando con la intervención de Albert y de una manera muy sintética, yo diría que como premisa hemos vivido todo un proceso, que no voy a volver sobre él, he oído ya esta mañana reflexión, una parte pequeña sí voy a volver, de cómo hemos ido acumulando elementos. La sociedad que vivimos es una sociedad exitosa, sin duda, hemos pasado, bueno, las curvas nos lo demuestran, hemos tenido un gran crecimiento demográfico, hemos incrementado el consumo por persona, mejorado la salud muchísimo. Yo tengo una cantidad de años tremenda y sigo trabajando muchísimo y todavía me esperan no sé cuántos años de seguir trabajando hasta que cotice lo suficiente para que me queden 3 años de disfrutar de pensión. Y todo eso son grandes méritos de la sociedad. Y qué duda cabe que además no solamente es en nuestros países, sino que esta opulencia, esta prosperidad se está expandiendo al resto del planeta. El problema es que eso no es sin costes, como sabemos. Y como ya esta mañana de alguna manera hemos visto, eso requiere un planteamiento diferente. Es decir, el éxito proviene no solamente de la aplicación intensiva de energía fósil fundamentalmente, sino de un entrecruzamiento constantemente creciente entre energía y tecnología. Yo creo que las dos cosas están unidas. Es una especie de baile en el cual la tecnología consigue que se utilice más energía, la energía consigue que se utilice más tecnología y se llega a la fábrica de Nike de zapatillas o
a la explotación agrícola robotizada. Es tecnología y energía. La sustitución de este modelo necesariamente va a venir por un cuestionamiento de la simplificación del entendimiento de la realidad. Porque por muy deslumbrante que sea la fábrica de zapatillas de Nike, es simple comparada con cualquier sistema orgánico complejo. Todo artefacto, por muy complicado que sea, tiene una lógica simple de simplificación comparada con un artefacto, con un sistema de base orgánico-metabólica. Todo eso quiere decir que hemos ido desarrollando toda una serie de crecimientos, de mejoras, y que no ha sido sin daños. Sabemos y somos conscientes en el mundo entero, tú antes me lo preguntabas, yo no tengo ya casi ningún interlocutor que dude de que tenemos que hacer una fuerte corrección de los daños ambientales creados por el sistema. Eso ya no lo tienes que discutir con nadie. Pero queda mucho que trabajar sobre los daños sociales. Este sistema genera mucho sufrimiento social y que está en algunas partes del mundo y que para que nosotros compremos en IKEA unos muebles formidables a unos precios inverosímiles, hay gente sufriendo. Y que no solamente es una cuestión de gases de efecto invernadero, de cuánto se transporta ese pequeño mueble tan bien diseñado y a ese precio inverosímil, sino que hay gente que lo está pasando muy mal para que tú lo puedas comprar, como la comida, las camisetas, etc. Todo eso son aspectos muy vulnerables del sistema y que generan inseguridad. Digamos que para poderlo hacer en nuestro ámbito, yo no creo que se pueda introducir una modificación del modelo, que ahora hablaré un poquito sobre ella, sin una voluntad consciente y organizada de querer hacer otra cosa. Y eso es un plan estratégico. Un plan estratégico es una toma de conciencia de qué tengo yo, qué fuerzas tengo, qué soy capaz de hacer, cuáles son mis limitaciones, con qué tengo que tener cuidado, cuál es mi entorno, y trazar un empeño, una voluntad, una orientación. Cuidadito, porque hay gente que plantea los planes estratégicos como programas año por año totalmente estructurados en medidas. Yo no comparto esa visión. El plan estratégico es orgánico y, por tanto, esa visión muy programada parece querer decir que una vez entendida la realidad la puedo organizar, la puedo someter. De hecho, después de no sé cuántos años, ya me he olvidado, de experiencia profesional, he participado en decenas de planes de todo tipo. No sé si puedo referenciar un solo plan en el que aquello que pensamos que iba a suceder en los 8 años siguientes sucediera efectivamente. Y desde luego ninguno urbanístico, ni uno solo urbanístico. La definición que tú haces del futuro, de cómo va a evolucionar una ciudad en el momento que haces el plan, es sistemáticamente contradicha por la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es porque hagamos mal los planes y porque no hayamos sido capaces de programar bien las cosas. Es que la realidad no es mecanizable. La realidad es un sistema vivo, que es lo que voy a comentar. En consecuencia, el plan estratégico que yo estoy hablando es un plan estratégico que reconoce esta lógica y, por tanto, renuncia al camino crítico, renuncia al PERT de proyecto, renuncia a la programación estricta. Haciendo una analogía, si tú consideras que controlas la realidad, construyes un tren de alta velocidad, eliminas todos los factores de incertidumbre de tu viaje, sales de Madrid a las 8 y llegas a Sevilla a las 10:30 con seguridad absoluta. Y te dice Renfe, si llegas 5 minutos tarde a Sevilla, te devuelvo el billete. No te lo devuelve nunca, siempre llega a la hora. ¿Por qué? Porque la realidad ha sido eliminada del proceso y se ha mecanizado todo, con grandes costes, con grandes daños y con grandes esfuerzos energéticos. Ese no es el tipo de planteamiento que hacemos. El tipo de planteamiento que hacemos se parece mucho más a la navegación a vela. Yo salgo del puerto de Lisboa y me reúno con el resto de mis compañeros de viaje y decidimos que queremos ir a Buenos Aires.
porque sí, por una serie de razones. Consigo una tripulación para montarme en un barco de vela. El barco de vela es una construcción basada en el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, las dos más importantes, el viento y el agua. Y entonces embarco en el barco y yo sé que quiero ir a Buenos Aires y tengo un conocimiento cuanto más preciso mejor de la realidad, pero por mucha tecnología que yo tenga, siempre tendré que tener una tripulación que sepa enfrentarse a los vientos y a las corrientes cambiantes. Y nunca podré garantizar de a qué hora, de qué día llegaré a Buenos Aires. Lo que sí que sé es que quiero llegar. Por tanto, hay una decisión estratégica, ir a Buenos Aires. ¿Cómo? Ya lo iré viendo en el viaje. En el viaje, en función de los vientos y de las turbulencias y de las corrientes, voy reaccionando. Ese es el plan estratégico que creo que se adapta a esta visión de las cosas. Como decía, todo este proceso, esta evolución mundial, tiene para mí tres grandes elementos de caracterización. Uno es la intensificación de procesos y del consumo, conocido por todos. El segundo, ya lo he citado, es la mecanización y robotización. El tercero, la integración y globalización, ¿no? En el tercero es donde podríamos decir, o sea, en el primero es, todo lo tenemos esa experiencia en nuestras respectivas tareas productivas. Cada vez tenemos que ser más productivistas, hacer las cosas más rápido. Primero desarrollamos el just in time y luego el no sé qué. Todo tiene que ser cada vez más rápido y hay que acelerar los procesos y hay que reducir los tiempos y hay que asegurar la conectividad de todas las piezas. Primer asunto. Segundo, cada vez procuramos y necesitamos desacoplar los procesos productivos del territorio y de las personas, porque son elementos inciertos, no son mecanizables. Entonces, producimos alimentos prescindiendo del territorio y producimos todo lo que podemos desde el punto de vista industrial o de cualquier otro tipo prescindiendo del territorio. Lo mismo lo puedo hacer aquí que en Afganistán. O sea que si me dice usted que alguno de sus ingredientes productivos o algún factor encarece o dificulta, no se preocupe, el mes que viene yo lo estoy produciendo en Vietnam, porque lo desacoplo del territorio. Y el tercer factor, que es la integración, globalización, esto es imprescindible para que todo funcione, que es la recurrencia a formas universales válidas en todo el planeta. Se produce el alimento de la misma forma en todo el planeta. Se desarrollan procesos de producción de proteína vegetal o animal, normalmente en Estados Unidos, que se expanden a todo el planeta con las mismas variedades y con las mismas dosificaciones de nutrientes y de fitosanitarios. Se normalizan los procesos industriales. Se produce la distribución comercial de la misma manera en todo el mundo. Yo hace 25 años iba a Pensilvania y me parecía alucinante que los dueños del mundo, los estadounidenses, practicaran una forma tan bárbara de comprar, que era ir con sus vehículos a unas naves en medio de la nada, que llamaban malls, y donde había unas tiendas que eran todas iguales, que no sabía si estaba en Ohio o en Pensilvania, y con unos expendedores de pseudocomida y tal. Y decía, pero estos están locos. Siendo ricos, ¿cómo es que hacen eso? Pues pensemos un momento cómo estamos hoy nosotros comprando, ¿no? Y qué ha pasado con todas nuestras formas de distribución, de comercio y de diversión que eran propias. Se han genializado. Ahora me despierto, algunos, qué sé yo, en cualquier ciudad de Sudamérica y perfectamente durante un rato estoy desconcertado, desorientado, porque no sé dónde estoy. Son todas iguales. Y cada vez todas las ciudades tienden a reproducir el mismo esquema. Eso, que es un componente básico del sistema, también genera unas grandes vulnerabilidades para el propio sistema. Y está fundamentado en un hecho conocido, que es la economía de escala. Una de las razones por las que el sistema ha triunfado de manera tan exitosa es porque progresivamente ha ido consiguiendo que los procesos de producción y consumo se hagan a escalas cada vez mayores.
Si las grandes superficies consiguen ser mucho más atractivos y competitivos que los pequeños comercios, es porque cada empleado de una gran superficie vende mucho más por empleado que un pequeño comercio. Necesito menos personas. Y porque ellos se manejan en escalas mucho mayores. Y lo mismo con las fábricas de automóviles y las fábricas de tuercas. Y lo mismo con las hamburguesas. Y lo mismo con las berenjenas. Es una ley generalizada, la economía de escala, la generalización de procesos y formas universales de hacerlo. Y todo eso genera ese tipo de efectos que hay ahí, porque dice un amigo mío uruguayo, que tiene unos libros preciosos, una frase que a mí la primera vez que lo oí me fascinó. Dice: Juan, en la razón del éxito de cualquier ser vivo está el germen de su destrucción. Y esa dialéctica también la estamos comprobando en el sistema predominante. La propia razón de su éxito, que es la utilización masiva de energía, la incapacidad de acoplarse, la incapacidad de adaptarse, la dificultad de integrar todas estas disfunciones, es probablemente el germen de su destrucción, ¿no? Esta imagen representa muy bien lo que estamos diciendo. Esta es una imagen asiática que expresa los componentes básicos del sistema: la intensificación, en este caso urbanística, y el contenedor. El contenedor es uno de los grandes símbolos del mundo actual. El contenedor expresa la integración del mercado global y la capacidad de que cualquier cosa que hagamos puede ser distribuida en cualquier parte del mundo, sea alimento, sea mueble, sea textil, sea cualquier elemento de automoción o aparato electrónico, ¿no? Esto, como digo, son los ingredientes básicos del modelo tal como yo los veo. Esta imagen, que es de la gente de la asociación a la que pertenezco, de ASPO, expresa muy bien el hecho de lo que esta mañana hablábamos, ¿no? Que es el gran cambio que representa para la humanidad el momento en el que se produce la revolución industrial, la gran transformación que decía Polanyi. Ese momento que efectivamente surge en Inglaterra ya casi 300 años y que se generaliza de una manera primero rápida y ahora ya a todo el planeta, tiene un gran cambio, y es que mientras que durante miles de años el sapiens sapiens, es decir, una persona con la misma dotación genética que yo, porque los antropólogos saben, y los paleoantropólogos, que una persona que pudiéramos traer a la contemporaneidad de que fuera sapiens sapiens, sería perfectamente educable para que fuera más listo que yo. Ya sé que no es muy difícil, pero yo lo encuentro admirable. Es decir, la dotación genética es la misma y, por tanto, y esto se ha visto con determinadas experiencias de contacto de comunidades preneolíticas. ¿Y qué ha pasado cuando algún individuo se ha incorporado al mundo contemporáneo? No ha tenido ninguna incapacidad esencial, estructural, para incorporarse a este mundo. Cuando el sapiens sapiens vivía de la caza y la recolección como un individuo integrado en las cadenas tróficas de su ecosistema, necesitaba potencia instalada, que decía Albert, 100-150 vatios. Con eso, más o menos, se ingeniaba, que es la que hay instalada en el cuerpo humano. A partir del Neolítico se produce el gran cambio, en el momento en el cual se cambia la naturaleza para producir alimento de la manera que interesa a la humanidad, y tanto agricultura como ganadería. Pero el gran salto energético se produce con la revolución urbano-industrial. A partir de ese momento, la energía de origen natural, vegetal, químico, que se había venido acumulando durante millones de años en forma de carbón, gas, petróleo, etcétera, es utilizada de manera intensivísima en muy poco plazo de tiempo, como todos sabéis. Y ese es el elemento central, que cuando alguien dice: hombre, Juan, no seas tan catastrofista, no seas tan alarmista sobre el sistema, digo, hombre, estos datos no los pone en cuestión ni la Agencia Internacional de la Energía, con la cual he tenido yo el placer de colaborar en un seminario, y en sus informes que están al acceso de cualquiera que hable por Internet, no dice otra cosa. Por tanto, no estamos diciendo nada que no digan los grandes organismos que están vinculados al núcleo central del sistema, ¿no? Y como digo, es muy importante para lo que yo quiero hoy exponer, es primero que este modelo exitoso
ha conseguido todos estos grandes éxitos prescindiendo del carácter de sistema vivo del territorio y de la sociedad, desvinculándose, desacoplándose del territorio, en una lógica que no puede prescindir de la aceleración progresiva, no puede parar el sistema. El sistema se basa en una serie de elementos en los que no cabe evolución cero, demográfica o económica. Es totalmente contradictorio con el sistema en sus características económicas. El sistema necesita crecer o muere. Hay muchos organismos que tienen esta misma característica y el sistema construido ahora es así. No ha sido así siempre. Yo quiero que relativicemos. Estamos hablando de cientos de años de la humanidad, pero la humanidad tiene muchísimo más historia y como cuenta Eudald Carbonell, uno de los científicos de Atapuerca, dice, cuando se habla de estas cosas, dice, yo no sé por qué la gente se preocupa tanto por el colapso. Ya ha habido varios colapsos en la humanidad y nunca hemos perdido más allá del 30% de los efectivos, que no son tantos. Es decir, 2.100 millones, es para tanto, joder, para ponerse tan nervioso. O sea que, visto con esa perspectiva paleoantropológica, las cosas cambian. Pero es que el nivel de la utilización actual de nuestra especie de los elementos metabólicos del planeta es de esa escala. Uno de los elementos más importantes es que, como es de ciclo abierto y como descansa su lógica en la expectativa de beneficio, en el crecimiento, en el incentivo, no puede hacer lo que otras civilizaciones hicieron, que fue construir sistemas retroalimentados con horizonte estable. Que es, oye, encontremos una forma de utilizar el Nilo, porque hemos visto que el Nilo tiene una serie de ciclos. Si me adapto a esos ciclos, podemos conseguir un buen nivel de bienestar. Entonces, interpretaron sus ciclos y desarrollaron una civilización que fue vigente hasta que pudo. Eso es un ejemplo claro en donde el ciclo abierto no era el fundamento de su existencia y de su prosperidad, sino la adaptación e integración a un ciclo de base natural, que es las crecidas anuales del Nilo y de lo que eso representaba para esa sociedad. Bien, dicho esto, y aceptando que los países y los organismos internacionales y las grandes empresas no te niegan ya lo fundamental de lo que estamos hablando, digamos que todo el mundo te dice, bueno, vale, lo que vamos a hacer es una cosa que llamamos desarrollo sostenible. Cuando dicen en muchos ámbitos desarrollo sostenible, yo lo analizo y digo, perdone, eso no es desarrollo sostenible, eso es desarrollo compasivo, en todo caso. Llaman desarrollo sostenible a una forma de transformación de la realidad en donde se intenta hacer el menor daño posible, pero no es desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, según lo definió el informe Brundtland, que me parece una gran definición, es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto es un concepto profundamente renovable y de conservación de algo, es un ciclo cerrado. Es decir, no puedo yo plantearme nada que esté consumiendo algún elemento que luego ya no esté disponible para la siguiente generación. Luego, como ya sabemos, esta definición es absolutamente incompatible con casi todas las cosas que decimos que son sostenibles. Turismo sostenible, producción sostenible, agricultura sostenible. Le podemos poner las veces que sea el adjetivo, pero no es concordante con esto. Sin embargo, efectivamente es un éxito su utilización porque había una preocupación, y la hay, en la sociedad y en muchos ámbitos decisionales, y esta forma de expresar las cosas legitima, mitiga y tranquiliza, ¿no? Dice, bueno, ya se han adoptado medidas, ya no somos tan bestias, ya cuando hacemos carreteras ponemos pasos inferiores para que la fauna pueda desplazarse tranquilamente por el territorio, o ya controlamos determinados agentes químicos que son especialmente venenosos y por lo tanto sostenible, etcétera, ¿no? O hacemos toda una serie de medidas de reutilización. Por tanto,
ya hemos resuelto el problema. No te pongas tan indignado, Juan, que está todo resuelto. Tú le pones sostenible a lo que quieras y ya lo hemos resuelto. De hecho, pues ha habido, lamentablemente para mí, en el sentido de mi dignidad, afortunadamente para mi sostenimiento económico, muchos planes que me han encargado, que he trabajado, que llevaban el apelativo sostenible, plan de turismo sostenible de no sé qué, plan de tal. Claro, yo les solía decir a los que lo encargaban, digo, ¿por qué no quitáis lo de sostenible? Pon plan de turismo, ya veremos si es sostenible o no cuando terminemos, ya lo evaluaremos. Pues nada, de entrada se pone el de sostenible, con lo cual te dejan a ti sin trabajo, y eso no me parece bien. Como digo, esta es una utilización que tiene más de interés de carácter legitimador que de intervención efectiva para resolver los desequilibrios que han sido diagnosticados, ¿no? Esto lo que de alguna manera también expresa es que esa dialéctica entre la eficiencia, la integración de redes y la mejora de la eficiencia es difícilmente dominable. Me estoy refiriendo a que el sistema es muy difícil que consiga evitar que la integración de redes, es decir, lo que llamaba las economías de escala, no forme parte de su lógica de funcionamiento, como lo es el que no haya despilfarro. A todos nos indigna el hecho generalizado de que en casa haya más comida de la que te puedes comer, o de que el armario de mis hijas tenga tantas camisetas que yo creo que no se las pueden poner. Pero les digo, oye, ¿pero para qué queréis tantas camisetas? No, nunca lo he sabido, pero por lo visto debe ser importante. O que tengas tal, o muchas veces que dices, oye, habéis cambiado de muebles, sí, es que tal, hemos ido a IKEA, y pero se habían roto, habían agotado su vida útil y tal, no, es que son feos, joder. Digo, ¿cómo feos? Es decir, todo esto es la lógica habitual, ¿no?, en la cual se ha movido, y sin esa propensión al consumo, el sistema no funciona. El sistema no funciona. Es decir, Estados Unidos, que es quien va marcándonos, nos guste o no, las transformaciones que yo observo en el mundo que me rodea europeo, lamentablemente, no son más que reproducción 20 o 25 años después de lo que ya vi en Estados Unidos. Como he dicho antes, en la distribución comercial, pero es lo mismo en la comida basura, y es lo mismo en el low cost, en viajar sin ninguna necesidad. Es exactamente lo mismo en el traslado masivo de jubilados del norte al sur. Cuando se jubilan, se van al sur en Estados Unidos, y es lo mismo que pasa en Europa. Los grandes fenómenos sociales y territoriales suceden antes en Estados Unidos y 20, 25 años después suceden aquí. Si alguien se quiere ganar la vida, que se vaya a Estados Unidos, que observe con ojos de inteligencia y venga aquí y lo anuncie como gran asunto profético que va a suceder. Puede ser que me equivoque, pero hasta ahora, en lo que yo he visto, no ha sido así. Y, efectivamente, el consumo banal, innecesario, surgió en Estados Unidos, y lo tenemos absolutamente interiorizado ahora mismo en nuestro entorno. Es impresionante lo barato que es todo. Es tan barato que puedes comprar sin medida cosas absolutamente innecesarias. Pero, joder, es que a ese precio, ¿quién se puede negar, no? Bueno, pues todo eso está en la esencia del sistema. Si queremos plantear una alternativa, que es a lo que estábamos intentando aquí hoy, claramente hay que sustituir esa lógica predominante por una lógica nueva que prime la producción y el consumo local frente al global. Ese es un concepto que, para mí, el primer ejemplo demostrativo claro de lo que estamos hablando es esa plaquita que hay que poner obligatoriamente ahora por el código técnico encima de las azoteas, que utiliza la radiación solar, que de momento es gratis hasta que se entere algún ministro, para calentar el agua. No estoy hablando de fotovoltaica, sino de la placa que calienta el agua. Es decir, ¿habrá cosa más absurda que pagarle a la compañía eléctrica kilovatios hora para calentar el agua, cuando si la pones ahí arriba en la azotea, incluso en Alemania, que tiene muchos días nubosos, el agua se calienta y te sirve? Entonces dice, hay una norma del Estado que dice, usted ya no puede elegir, usted tiene que calentar el agua arriba. Luego a lo mejor la tiras caliente o no, no lo sé, pero tienes que tener la placa. Y dice uno, ¿cuál es el principio sobre el que descansa la plaquita de agua caliente? El principio que descansa es, en lugar de pedirle a la red que te caliente el agua,
que es la forma de producción de energía por las economías de escala más barata, la energía eléctrica, kilovatios hora, tú dices, no, si yo no necesito que usted me caliente el agua, ya la caliento yo en casa. Ese principio que está diciendo, hombre, lo que yo puedo hacer por mi cuenta, no se lo pido a la red. Pero eso es el agua. Si yo, ahora que ya ha mejorado la tecnología fotovoltaica, que ya tengo una tasa de retorno energético positiva, el panel fotovoltaico, ¿verdad? Y puedo ponerlo arriba, también en la cubierta, y si además puedo poner una microeólica, y si además puedo hacer una climatización parcial con inercia térmica de subsuelo, y si además puedo hacer una utilización de biomasa de residuo, y si tal, oiga, pues estoy utilizando toda una serie de oportunidades y de posibilidades en mi territorio que puede ser que no sea suficiente, pero mi obligación como principio es utilizar todos los recursos que tengo en mi entorno para el fin de supervivencia o de bienestar que me propongo. Y cuando ya los he agotado todos, incluido el buen diseño del edificio para que no consuma energía necesariamente, cuando yo lo he agotado todo, entonces tiro de la red. No estoy hablando de desarrollar de una manera generalizada la autarquía o las formas medievales de subsistencia. No, estoy diciendo que cambia el principio. En lugar de pedirle a la red que me lo resuelva todo, lo primero que digo es, yo voy a utilizar todo lo que tengo en mi medio. Y cuando haya agotado las posibilidades, entonces le pido a la red. Pero es que en Andalucía, que llueve muy poco, eso significaría desarrollar un gran invento del MIT del siglo XX que se llama aljibe. Ustedes no habrán oído hablar de ello. Es una cosa muy compleja que consiste en guardar el agua que cae de la lluvia. Entonces, de esa manera, estás haciendo bioconstrucción, que es un concepto extremadamente revolucionario. Entonces, tú coges el agua, la guardas allí y cuando la utilizas tal. En lugar de eso, si no utilizas el aljibe del MIT, entonces lo que tienes que hacer es traerte el agua de una sierra que se llama Aracena, donde la embalsas y la impulsas 140 kilómetros para que llegue a tu casa. Tienes dos opciones. Utilizas el aljibe. ¿El aljibe da para todo el año? Yo creo que no. Pero ¿por qué tengo que traerme todo el agua de la Sierra de Aracena pudiendo utilizar una parte del agua de la que cae? Yo no lo entiendo muy bien. Pero es que eso mismo lo podemos llevar al alimento. Y, por tanto, recoger algo de lo que algún compañero ha comentado esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido tan cerriles de edificar y de artificializar el suelo más valioso de nuestro medio? El suelo que ha costado miles de años generar, porque generar en la naturaleza un suelo fértil, cuaternario, meteorizado, con organicidad adecuada para producir alimento, es muy costoso, se tarda mucho, cuesta un montón. Y con la mayor alegría del mundo lo hormigonamos, ¿no? Entonces, cuando ya el producir alimento de la manera que hoy sabemos sea difícil, alguien se volverá y diría, oiga, ¿quién puede producir aquí algo de alimento? Y es que Manolo, joder, ha edificado la casa encima de la huerta. Y tal, pues, tío, Manolo, tío, estás loco, no me jodas. Pues eso se ha hecho de manera generalizada. Una de las mejores vegas de Europa, sin duda, es la del Guadalquivir de Sevilla, que fue fundamento de una civilización portentosa. Y hoy es soporte de unas edificaciones absolutamente banales y carentes de ningún sentido, cuando podía haber otros muchos sitios para edificar, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando. Y ese es un concepto, yo creo que es muy valioso, que podríamos llamar autosuficiencia conectada. Es, desarrolla tu autosuficiencia, sé lo más emancipado posible, pero conectado. Es decir, también mantente vinculado a el resto de las redes que te pueden proveer de elementos necesarios en tu metabolismo, ¿no? Esto, digamos que son imágenes que ahora están siendo mucho más aceptables socialmente y por los organismos que dictaminan por dónde van las cosas, y en definitiva es este mismo argumento. Lo que pasa es que si vamos más allá y lo expandimos, ya no solamente es para la energía, que es el principal problema que se nos ha venido a la cara, sino que tiene que ver con todo el metabolismo de la unidad residencial o del polígono industrial. En el polígono industrial hay mucho que trabajar. El polígono industrial, cuando yo hago los análisis
de los sumideros de energía que se producen en una ciudad o en un territorio, los polígonos industriales, yo puedo hacer esfuerzos enormes para resolver y mejorar los consumos energéticos del parque residencial, que son nada comparado a determinados consumos energéticos que se producen en las zonas industriales, ¿no? Como es bien sabido. Bien, yendo a todo esto, ya voy a plantearos un poco por dónde organizamos nosotros las cosas para trabajar metodológicamente en lo concreto en el análisis de un territorio. Lo primero que reivindico es que cuando hablamos del territorio, cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de sistemas vivos, no de sistemas mecánicos. Y los sistemas vivos son sistemas que no reaccionan mediante optimización de piezas, relaciones y fuerzas. Eso es un mecanismo, un artefacto. El sistema orgánico, tal como lo definen los sistemas vivos, tal como lo definen Maturana y Valera, dos científicos chilenos, es un sistema, perdonadme la palabra, la dijeron ellos, no yo, es feísima, se llama autopoyético, y es un sistema que es capaz de generar en su propio funcionamiento y devenir emergencias, es decir, hechos no previsibles. Yo, por ejemplo, soy un sistema vivo. ¿Qué quiere decir? Pues que el día que nací, glorioso día del año 1955, yo tenía una dotación genética y esa dotación genética me iba a permitir una serie de cosas en mi vida y otras no. Pero yo no estaba programado porque soy un sistema vivo. Muy poco tiempo después, yo ya había vivido una serie de cosas y yo ya era un ser que tenía toda una serie de posibilidades y potenciales definidos por mi ADN y una biografía. De tal manera que dos gemelos idénticos que nazcan exactamente con la misma dotación genética, días después, meses después, ya son distintos, porque han tenido sucesos biográficos distintos. Por eso ningún territorio es igual a ningún otro, porque ha tenido una naturaleza que nunca es igual a ninguna otra y porque ha tenido una cultura, una biografía en su comunidad que nunca es igual a ninguna otra. Son sistemas vivos. Y como tales sistemas vivos son complejos y generan emergencias. Y nunca vas a poder saber qué sucede dentro de 4 años. Se ponga como se ponga, quien quiera y por mucho dinero que me pague. Bueno, tendríamos que hablarlo. Pero en fin, pero en principio no es posible hacer una programación en ese nivel porque va a haber una respuesta del medio, de la realidad, que es compleja, es orgánica, es un sistema vivo. Eso es fundamental para entender un poco lo que estamos hablando. El principal, un elemento básico del sistema vivo, pero no el único, es el metabolismo, que hemos hablado esta mañana también. El metabolismo es el proceso mediante el cual cualquier ser vivo, empezando por la célula más sencilla, desarrolla sus funciones vitales. Y en lo que conocemos hoy como vida en la Tierra, hasta las células eucariotas más sencillas tienen un esquema de este tipo. Incorporan materiales, consiguen captarlos, necesitan agua, un disolvente, hay algunas células raras que tienen otros disolventes, necesitan energía, desarrollan sus funciones vitales y siempre generan residuos. Si este ser vivo tiene problemas de proveerse de materiales, se muere. Si tiene problemas con la energía, se muere. Si no elimina sus residuos, se muere. Este que les habla, si tiene problemas en eliminar sus residuos, también se muere. Si yo no consigo desarrollar los ritmos adecuados en eliminación de los residuos metabólicos que voy generando en mi funcionamiento vegetativo, me muero, se lo puedo asegurar. Y eso le pasa a todos los seres vivos, sea una célula, sea el hombre, sea un edificio como sistema vivo, no los de Chernobyl, que luego han demostrado ser vivos incluso, a pesar de todo, sea una ciudad, sea un territorio o sea el planeta. El gran planeta, tal un poco como lo planteó Lovelock en su teoría Gaia o cualquier otra cosa, también funciona como un gran sistema vivo. También tiene un elemento de este tipo. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente hemos hecho una sobredotación de energía, de proceso, en realidad no solamente de energía, muchos materiales están entrando de manera intensiva en el proceso y se están generando problemas de desequilibrio. El primero es uno de los residuos, una serie de ellos, pero solo los gaseosos, los que han dado la alarma. Oiga, que los residuos acumulados en la estratosfera están generando alteraciones importantes en el sistema. El siguiente problema que se va a generar probablemente por estos excesos va a ser la energía, ¿no? Y eso va a ser la causa de problemas. Ese es el sistema metabólico. Pero ¿cómo definiríamos un ser vivo? ¿Cómo lo define en alguna medida Maturana y Varela y algún otro autor? Es como
una congruencia equilibrada de tres grandes sistemas: el metabólico, el nervioso y el inmunológico. El metabólico, ya hemos hablado de él, es el básico, por decirlo de alguna manera. El nervioso también es imprescindible en cualquier ser vivo. Cada vez sabemos más sobre las células más simples y su capacidad de interpretar el entorno y tomar decisiones de acercarse o alejarse de las zonas nutritivamente más interesantes, y por tanto tienen una capacidad de interpretar el medio y tomar decisiones. Y hay un tercer sistema que es muy importante, que es el inmunológico, y ahí yo me alineo mucho más con la visión de Lynn Margulis, una bióloga, que interpreta el sistema inmunológico no como un sistema defensivo que procura por todos los medios que ningún ser extraño entre en el cuerpo. Ella lo ve más bien como un sistema relacional de interacción constante y compleja entre toda tu microbiota y el exterior. De tal manera que dice ella que si tuviera medios para ello, analizándome a mí, podría saber buena parte de las cosas de mi vida. Sabría que he estado en Mozambique, en Angola, en Marruecos, que he estado en Panamá, que he estado en tal, que he tenido, porque todos esos distintos entornos en los que he estado han dejado huella en la interacción que mi sistema microbiológico ha establecido con el entorno. Luego, el sistema inmunológico es un sistema de interrelación dialéctica y compleja con el entorno. No son murallas, son sistemas de interacción. Muy interesante, porque eso quiere decir que si tú tienes un problema de identidad, como contaba el Dr. House en sus series, y tienes un problema autoinmune, es porque tu problema de identidad ha generado una alteración fundamental en tus sistemas de defensa y generan el lupus famoso de sus series, ¿no? Es decir, es cuando hay una ruptura de tus mecanismos identitarios. Eso lo traslado a la materia con la que trabajo, ¿no?, que es territorio-ciudad, y encuentro una analogía que me es muy útil. En el sistema metabólico, por supuesto, ya lo hemos hablado, toda ciudad, todo territorio necesita agua, energía, materiales y necesita procesar los residuos de alguna manera para no envenenarse. Pero es que todo sistema territorio-ciudad tiene un sistema de transporte y de información que es el sistema sensorial del territorio a través del cual entiende, conoce, se adapta y toma decisiones. Eso son la estructura de movilidad, de flujos, de información, que es toda la estructura relacional con la cual yo consigo entender la complejidad de cómo funciona la ciudad o el territorio. Pero hay un tercer nivel, que es el identitario, el inmunológico, que es también de una importancia tremenda. No hay ningún ser vivo encapsulado, eso es un ser muerto. Si yo cojo un edificio, un territorio, una ciudad y lo encapsulo para que no sufra la menor alteración y permanezca histórica y permanentemente como fue, eso no es un ser vivo, es un ser muerto. Tengo que matarlo y tengo que momificarlo para que no le pase eso. Lo cual quiere decir que tengo que saber entender la compleja relación que se establece entre la continuidad de la identidad y la interacción permanente con los elementos cambiantes del entorno. Y eso, para hacer urbanismo o para hacer planificación territorial, es de una inspiración extraordinaria, porque eso quiere decir que no tengo que convertirme en un catalogador inmovilista, sino en un definidor de las relaciones que más me interesan para la evolución de mi patrimonio, ¿no? Es que son conceptos distintos, ¿no? Y entonces trabajas de una manera distinta. Bien, esto, como veis, es lo que estábamos hablando. Esto es una imagen de un trabajo muy bonito hecho en Ginebra, que están representando los flujos que hay entre las distintas partes de la ciudad en distintas horas y distintos momentos de la semana por llamadas telefónicas. Voy a ver si soy capaz, que no lo seré, de poner esto, que lo tenía aquí preparado. Y, por supuesto, me dijo Nico, oye, lo importante es que no haya problemas técnicos. Digo, no te preocupes, que yo me encargo de que los haya. Bueno, esto que veis es esta simulación. Es muy cortita. Lo que han hecho es coger toda la información de las llamadas de móviles en distintos momentos de la semana. Veis abajo, están representando. Y está expresando cómo esa visión esquemática, simbólica de la ciudad de Ginebra tiene una enorme riqueza
de relaciones, de flujos cambiantes, según la hora del día, según el día de la semana, se llama desde aquí hasta allá. Bueno, esto no es una imagen absolutamente evocadora de la red neuronal. Esto es una red neuronal. Esto es un elemento orgánico básico de un sistema de información muy complejo en constante cambio, ¿no? Bueno, pues probablemente a mí me gustaría, en los sitios donde trabajo, tener toda esta información, porque la información que me da organismos como el Eustat es una organización muy simple, no me da información de flujos, y ahí me gustaría saber muchas cosas sobre qué relación tienen todos los elementos del territorio en un momento dado, a lo largo de una semana, para poder entenderlas mejor y trabajar de manera mucho más adecuada, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar? Como veis, lo que decía es que el desarrollo sostenible es un concepto que lo que dice es algo de sentido común radical. Es, oye, Juan, si tú tienes una empresa y contratas a un gerente, le vas a decir que te dé beneficios, ¿no? Que te sirva para algo. Y el primer año el gerente te va a decir que efectivamente que lo ha conseguido, que tiene beneficios. Segundo año te vuelve a llamar, oye, que también hemos tenido beneficios. Oye, qué bien, qué tío más bueno y tal. Tercer año, oye, que también hemos tenido beneficios. Bueno, ¿y cómo lo has hecho, tío? Dice, muy fácil, el primer año vendí las máquinas, el segundo año vendí los camiones y el tercer año vendí las naves. Digo, pero tú eres un subnormal. Pero tío, que me has arruinado, me has arruinado. Y dice, yo no sé, yo te he dado beneficios, ¿no? Tú me dijiste que te diera beneficios, yo te doy beneficios. Bueno, pues esta memez es la que estamos haciendo diaria y constantemente con el territorio y con todo lo que hacemos, ¿no? Si tenemos un capital, cada territorio tiene un capital. Ese capital, cuando lo analizas, te das cuenta que forma parte de los procesos productivos y de generación de calidad de vida y bienestar, y que en la mayor parte de los casos estás consiguiendo beneficio a costa de perder el capital, a costa de deteriorar los activos. Que les estoy hablando a ustedes como si estuvieran en Harvard, que estoy hablando de capital, de beneficios y de competitividad. Y de eso estoy hablando, que es que no es otra cosa. Que es que no hay cosa más tonta que estar involucrado en un sistema, en un modelo, donde para obtener beneficios te estás despatrimonializando, ¿no? ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos organizándolo en 5 grandes dimensiones. Capital natural, según toda una línea teórica y práctica de trabajo sobre qué es el capital natural, y por tanto es todo aquello del medio, y ahí interviene pues, los suelos que hemos estado hablando, edafológicamente valiosos, la radiación solar, el recurso eólico, las rocas, todo, ¿no? Capital construido, todo aquello que la humanidad ha ido acumulando en ese espacio a lo largo de su existencia y que incluye, por supuesto, viviendas, carreteras, pero también incluye, y muy importante, las adecuaciones que la comunidad, la historia, ha ido haciendo para que ese espacio fuera, que sostuviera la alimentación, como por ejemplo los bancales, como por ejemplo los bosques manejados, como por ejemplo las adecuaciones de los ríos. Todo eso son capital que se va incorporando al territorio y ahí queda, y que tú lo puedes utilizar bien o mal. Hay un capital humano, que es todas las personas que viven en ese momento, quiénes son, cómo son, qué atributos tienen y qué saben, qué conocimiento tienen para conseguir aquello que quieren. Y por tanto tú puedes hacer una inversión en capital humano reforzando la formación para que la gente sepa hacer más cosas y tenga más facilidad para conseguir aquello que quieren, o para que cambien su actitud y sean más emprendedores. Todo eso son reforzamientos del capital humano. En cuarto lugar, utilizamos el capital social, y ahí utilizamos de las distintas líneas de pensamiento la de Putnam, el sociólogo estadounidense, que plantea el capital social como la capacidad colectiva de una comunidad de dar respuesta conjuntamente a aquello que anhela. Entonces, este es un elemento del capital territorial que, desde mi punto de vista, ha sido crítico en todos los empeños, proposiciones de desarrollo que he conocido. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención del País Vasco cuando he estado por aquí es la dotación de capital social que hay aquí. Es de las mayores que conozco.
y quien me conozca sabrá que soy poco dado a hacer la pelota. Pero es que es así, es que el Auzolan es una institución de un valor incalculable. Es que la capacidad de ponerse de acuerdo, la capacidad de discutir a muerte sobre un tema, pero una vez que hemos llegado a un acuerdo, mantenerlo, que es un elemento de una extraordinaria importancia para poder construir funcionamientos estables y para poder plantearse cambios adaptativos, que es de lo que estoy hablando de adaptación. Eso tiene un valor enorme. También hay mucho de eso en Cataluña, en algunas zonas, en otras no. El sentido común catalán tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eso es capital social. Putnam, que hizo estudios muy interesantes de qué efectos tenía determinadas medidas de desarrollo en el norte y en el sur de Italia, y vio cómo las mismas medidas en el norte tenían unos resultados y en el sur otros muy diferentes, mucho más negativos, ¿no? Normalmente el capital social, cuando está en un nivel muy bajo, lo solemos notar enseguida porque la gente habla en tercera persona y dicen: no nos dan empleo, no nos dan vivienda, no. Y entonces les preguntas: ¿pero quiénes son? Dime quiénes son, yo voy a ir a hablar con ellos. Entonces no sabes quiénes son. Es una especie de entidad divina, debe ser seguramente de origen medieval. Y entonces, como no hay iglesias para ir a rezar, pues van al ayuntamiento y dicen: oiga, que nos den trabajo, que nos den vivienda, que nos den. Entonces, bueno, pues dice: pues esto habría que organizarlo y poner un día como los domingos, y entonces pues se viene aquí y se pide, por favor, que esa entidad evanescente pues se ocupe más de esta gente, ¿no? Entonces, claro, cuando hay capital social de mayor nivel, mejor evolucionado, te encuentras que la gente habla en primera persona del plural. Eso es clarísimo. O sea, que ya sabéis, en el coloquio, por favor, todo el mundo, primera persona del plural y tal, para poder saber que efectivamente las cosas van a ser distintas, ¿no? Pero bueno, luego hay otras formas de medir. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos por redes, lo medimos por confianza y normas. Son los tres subcomponentes con los que vemos cuál es el nivel de capital social que hay en un determinado momento en una comunidad. El quinto componente es un componente del capital territorial que seguramente hace 200 años nunca lo hubiera considerado, que es el de la imagen. Esto es muy contemporáneo. Contemporáneo, hay todo un valor de la imagen que antes no había. Y esto, bueno, pues para entendernos se ve muy claramente si hablamos, por ejemplo, de Coca-Cola, una empresa multinacional muy valiosa, donde sus fábricas valdrán X, la fórmula mágica, que es un intangible, valdrá X, pero para comprar Coca-Cola, prepare usted el dinero para la marca. Ese es el valor de Coca-Cola. De Coca-Cola, el valor fundamental es de reputación, de marca, de imagen. Bueno, pues los territorios también lo tienen. Y eso lo comprendí perfectamente en Doñana, trabajando sobre un plan de desarrollo, donde hicimos un trabajo en Alemania, que es el sitio donde todo el mundo intenta vender cosas, y comprobamos que el topónimo Doñana era más conocido que el de Andalucía, pero el de Andalucía tenía atributos negativos y positivos y Doñana solo positivos. Esto en branding, que es otro palabra de Harvard, en branding cuesta un pastón. Cuando tú tienes una posibilidad de asociar tu producto a una imagen de este tipo, en Alemania conocido con atributos positivos, y claro, ¿qué les ofrecíamos a los agricultores depredadores de los ecosistemas de Doñana? Señores, dejen de producir ese poliespán teñido de rojo que llaman fresa, que no sabe a nada. Vamos a hacer otra cosa diferente, que es mucho más cara, pero no sé qué ha pasado. No, ¿qué va? Es la gaita esta. Se ha puesto en marcha otra vez solo. La aguantamos un poco. Bueno, vale, muy bien. Entonces, cuando veis estos recursos, entonces lo que tenemos, ojo que el capital financiero no tiene que ver con esto. El capital financiero es deslocalizable, es una entidad virtual. De hecho, el capital financiero es una representación... ¡Cállate! No me voy a ocupar de ella porque si no me quedo sin tiempo. No tira. Bueno, pues entonces el capital financiero es un valor virtual, simbólico y además es deslocalizable, ¿no? Enseguida. No, es que se ha puesto en marcha el chisme este
No te preocupes, aguantamos, es más divertido. Sí, sí. Bueno, estas son las dimensiones de capital. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es intentar diseñar con esta metodología todas las relaciones que se producen entre las distintas componentes de capital y en los procesos qué utilización hay de las distintas dotaciones y en qué procesos perdemos capital natural o perdemos capital humano o perdemos capital social. De hacer desarrollo, y ahora sí, intentando que sea sostenible, es para, sin llegar, ni muchísimo menos, jamás vamos a llegar a la capacidad de renovación completa y que, por tanto, no haya pérdida neta nunca de activos territoriales, sí reconstruir, reorientar, reestructurar el modelo para que sus procesos sean lo más retroalimentados posibles. ¿Cómo se consigue esto de la manera más fácil? Pues intentando que el territorio trate por todos los medios de cambiar de una estrategia de competitividad basada en calidad-precio a diferenciación de producto. Otra vez Harvard. Prácticamente hoy en el mundo contemporáneo hay dos grandes estrategias de competitividad, es decir, para vender, para conseguir los medios de los que todos vivimos, para que Durango y el duranguesado tengan el nivel de vida que tienen que vender cosas con una calidad determinada a un precio mejor que los competidores, si no, no lo vende. Y lo mismo te pasa con todos los productos. Esa es la estrategia básica y por eso ahora mismo Asia está absorbiendo una proporción reciente de la producción material de todo lo posible y probablemente también inmaterial, que ya ha empezado con la informática. Esa es la estrategia inicial con la que los países hacen el despegue. Calidad-precio. Voy a hacer lo mismo que otros, pero más barato. Esa estrategia tiene un problema, que es que durante un tiempo es muy buena para alimentar el despegue, pero antes o después va a haber alguien que va a hacer lo mismo que tú, pero más barato. Es una ley prácticamente ineludible que hemos contemplado en las últimas décadas o cientos de años. ¿Qué otras estrategias hay? Pues hay la de diferenciación de producto. Esta, por ejemplo, es la que aplicó Esteban Trabajos, que allí en California le llamaban Steve Jobs, y que este señor empezó a conseguir diferenciar su producto y que la gente, los propietarios de artilugios producidos por Esteban, daban algo más que las prestaciones, ¿no? Ibas con tu laptop Macintosh y entonces ya no eras igual que los demás, porque tú tenías un Mac. Había gente que no tenía Mac, pero tú tenías un Mac. Entonces, si tú tienes un Mac, eso quiere decir que estás asociándote a un elemento emocional adicional y un producto diferente. ¿Qué es lo que yo creo que puede estar uno de los elementos básicos de estas estrategias? Intenta que tu producto agrícola no compita en el mercado mundial abierto a precio. Que tu producto sea diferente. Y puede ser diferente sencillamente porque es de la comarca. Qué sencillo. Porque hay gente residente aquí que prefiere comprar cosas que se han producido aquí. Bueno, o porque tiene más sabor, o porque tiene tal. Seguramente Marijo nos va a contar cosas de esas muy interesantes. Pero si tú tienes que diferenciarte, si pretendes competir con el producto que viene de las grandes unidades de economías de escala, estás perdido. Eso lo puedes hacer ahí y lo puedes hacer en industria y lo puedes hacer en servicios, por supuesto. Tú puedes hacer turismo banal, indiferenciado, que tenga un precio irrechazable, o puedes hacer un producto más caro, pero que reporte mayor satisfacción por la experiencia a quien lo practica y quien lo tiene, porque es un producto diferenciado. Eso, para mí, es un elemento fundamental para entender el cómo puedes llegar a superar esta lógica maldita de conseguir que tu lógica de producción te permita seguir aspirando a un determinado nivel de vida y que el territorio forme parte de todo tu planteamiento. En definitiva, ahí lo que estamos planteando es que en los nuevos modelos de desarrollo hay que hacer algo como esto, ¿no? Es que la competitividad esté basada en la diferenciación. Hay un tema que planteamos, la innovación. Eso no quiere decir que no haya innovación. Hay muchísima más innovación que en los procesos tecnológicos de Massachusetts. Es una innovación en la cual tienes que repensar las cosas para que el territorio y las personas
formen parte del modelo productivo y el modelo de calidad de vida. Y eso requiere muchísima innovación. Hacer una fresa que sepa a fresa y que además tenga un precio asequible y que pueda ser de Doñana requiere muchísimo trabajo. En la Vega de Granada estamos desarrollando fórmulas para poder utilizar todo el capital territorial acumulado durante siglos y que el producto sea adquirible por los residentes. Eso requiere muchísima innovación, orgánica, siempre orgánica, ¿no? Y por tanto planteamos todo un esquema de trabajo que para hacer lo mismo que los estadounidenses utilizamos en siglas, que es el AT3, que es de factor adaptativo, territorio, trabajo y tecnología. Este es el elemento que mejor lo explica, ¿no? Hay que adaptarse, a diferencia del otro modelo, que es un intransigente universalista, que lo hace en todos los sitios igual. Nosotros hablamos de reconocimiento del territorio con todas sus particularidades y donde en el modelo productivo se incorpora el territorio, se incorporan las personas y se desarrolla una tecnología de altísima sofisticación. Y como ya me he pasado el tiempo, las conclusiones las podrán ver ustedes en el papelillo que se distribuirá, porque yo no las voy a leer. Así que muchas gracias.